Pau es tu nombre artístico. Eres lo que podríamos llamar un autor completo. Historietista, ilustrador, guionista, colorista, editor. Has ganado numerosos premios relacionados con el cómic. Publicas tu obra en España y en Europa. Una de ellas, la saga de Atlas y Axis. Ha sido traducida a más de 10 idiomas. También has creado tu propia editorial y encima los profesionales del mundo del cómic y la ilustración te representan y te consideran uno de los grandes autores de este país. Y encima, para mejorar ese currículum, vienes al IES El Bohío, lo cual te va a dar ya un caché difícil de valorar. Pues sí, la verdad que sí, estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del cómic? Pues en el mundo del cómic supongo que como todos los niños, lo que pasa es que hay niños que lo van aborreciendo porque no les sale y los hay que seguimos, ¿no? Y cuando ya me decanté, a mí me gustaba dibujar en general, los dibujos animados y los cómics, y cuando me decanté por el cómic fue porque vino un autor de cómics a mi instituto cuando yo tenía 15 años, que era Max, que estuvo aquí el año pasado, y ahí ya vi un mundo nuevo de posibilidades, me descubrió el lenguaje del cómic y decidí hacerme dibujante de cómics. Has trabajado durante muchos años en prensa. ¿Cómo lo haces para sacar una viñeta diaria? Pues perdiendo pelo, a base de pensar. Es muy difícil porque hay días que sí que pasan cosas como el 11S o algo así, que dices, aquí hay temas, ¿no? Y se te ocurre cualquier cosa. Pero hay días que no pasa nada y tienes que hacer también chistes y esos son los peores. Y encima, cuando se te ocurre un chiste bueno, a lo mejor a las 6 de la tarde lo dibujas y a las 7 lo tienes. Y es de los mejores. En cambio, cuando no se te ocurre nada, a lo mejor estás hasta las 11 de la noche y al final dibujas cualquier chorrada y son los más malos y los que te han llevado más tiempo. Son los que te hacen sufrir más. En una ocasión dijiste que la corrupción política te había ayudado mucho en tu trabajo. ¿Cómo es eso posible? Pues porque para mí era como una bendición. Teníamos unos presidentes corruptos que todo el día salía en la prensa y claro, me daban temas para hacer chistes. Y así no tenía que estar mirando todas las noticias de todas las comunidades autónomas a ver qué había pasado que pudiera tener chicha para hacer un chiste. Me lo daban ya hecho prácticamente el chiste los políticos. Max nos contó una anécdota sobre ti y un encuentro como este. ¿Ah, sí? En el instituto, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, sí. Él vino a dar un cursillo y a mí me marcó. Y a mí me hizo decidirme a hacer la misma profesión que él. Lo considero mi maestro. Has ganado varios premios. En el 99 el del Víbora. En el 2009 el Axtur. En el 19 el de Ciudad de Palma. ¿Para qué sirven los premios? ¿El reconocimiento es el objetivo que buscas cuando haces una obra o lo haces por otro motivo? Cuando haces una obra te gusta que a la gente le guste. Pero yo lo de los premios en cosas artísticas es raro porque no es una competición, no lo haces para hacerlo mejor que los demás. Y que te den un premio pues no es una manera de ganar a los demás, ¿no? Sino que para mí es una manera de que tu obra esté más en prensa y gente que la descubra, gente que no la conocía, la pueda descubrir. Eso es para mí el valor que tiene un premio en cosas artísticas, ¿no? Está bien que te lo den, pero igual que me lo dieron a mí, se lo podían haber dado a otra gente que lo merecía igual. Igual que otros años yo no lo gané y lo podía haber ganado. Para mí los premios lo bueno que tienen es no humillar al contrario ni vencerle, sino que le dan un poco de visibilidad a tu producto para que lo pueda descubrir más gente. Yo los hago para que la gente disfrute y para disfrutar yo también de hacerlo. ¿Cuáles son las diferentes fases de tu proceso creativo? Pues lo primero es pensar una idea. Lo siguiente, desarrollarla un poco para que tenga interés. Y después empiezo a buscar documentación si la requiere. Por ejemplo, en este que estoy haciendo ahora requiere muchísima. Y voy construyendo guión a base de escenas, las voy ordenando según como cuando cuentas un chiste, de manera que cuando cuentes el final de risa, ¿no? Tienes que ir preparando al lector. Y hago los bocetos muy pequeñitos para que no me cueste trabajo hacerlos. Porque a veces haces un boceto que está mal objetivamente por algún motivo, porque a lo mejor el personaje que habla primero lo has dibujado a la derecha en vez de a la izquierda, entonces tienes que girarlo. Y si te has currado mucho el boceto, luego te da cosa tener que borrarlo y hacerlo otra vez, ¿no? Entonces hago los bocetos muy rápido para que no me cueste nada corregirlos cuando vea errores, ¿no? Y cuando ya tengo clarísimo cómo tengo que hacerlo, entonces ya lo dibujo en papel. Procuro no dibujarlo súper detallado, sino bastante suelto, para hacer los detalles directamente con la tinta, porque si no es como dibujar dos veces y la segunda vez ya no me gusta hacerlo ni me queda igual de bien. Y luego lo coloreo con el ordenador. ¿Y cuál es la fase en la que más disfrutas como creador? La de la invención de la historia y la de la documentación. Cuando ya está esto hecho,
Bueno, sí, la creación de la disposición en la página y todo eso también me gusta mucho. Pero una vez que ya está hecho eso, la parte de dibujar ya el cómic en limpio, la disfruto menos. Me gusta, pero si le hiciera otro también me iría bien. ¿Cómo ves el panorama de los jóvenes a los que les gustaría dedicarse al cómic y a la ilustración? ¿Y qué consejos les darías? Pues les avisaría de que no es ningún camino de rosas, hay más espinas que flores, pero si es una cosa que si es lo que tú quieres hacer en la vida, pues que lo hagan, porque si no te vas a sentir frustrado siempre, ¿no? Es muy difícil ganarse la vida, pero aún siendo difícil, yo lo estoy consiguiendo, así que otros también lo pueden conseguir. En nuestras jornadas de cómic han pasado por el instituto autores como Gallardo, Paco Roca, Ana Peñas, el tandem Juan Álvarez y Jorge Gómez. El curso pasado vino Max y en la primera parte de estas, sexta jornada, ha estado con nosotros Nadia Jafí. ¿Lo conoces? ¿Qué opinión artística te merecen? Pues la verdad es que la opinión que me merecen es que yo ahora mismo estoy súper orgulloso de estar en la misma lista que ellos. A mí son genios del cómic y no sé si valoráis lo que os traen aquí, pero vamos, esto es primer nivel mundial. ¿Qué supone trabajar, aunque sea de manera esporádica, para una revista tan importante dentro del mercado franco-belga, como lo es la revista Spirou? Pues para mí un sueño hecho realidad, porque cuando yo era pequeño aquí leía los cómics que se publicaban en España. Mortadelo era para mí los que estaban mejor dibujados y luego estaba el TVO y todo eso. Pero cuando descubrí el cómic franco-belga, que de vez en cuando se publicaba algo aquí, como Asterix, Tintín, los dibujos de Franquin, de Stone Gap y todo esto, ahí aluciné, porque eso ya era un nivel superior, ¿no? Y luego descubrí que todo eso se publicaba en una revista que se llamaba Spirou, y para mí eso desde entonces era la meca. Yo quería, o sea, para mí el Spirou era como para un animador Disney. Y en un salón de cómic en Angoulême, en Francia, tuve la oportunidad de enseñarle mi trabajo al director de la revista, le gustó, se lo mandé y cuando me encargaron hacer sobre todo una portada de especial automóvil, que era lo que más me gustaba dibujar, para mí fue eso, el sumum de mi carrera y un sueño hecho realidad. ¿Dónde te sientes mejor valorado? ¿Aquí en España o en el extranjero? En el extranjero me siento muy bien valorado y en España me siento muy bien valorado por la gente de gremio, mis colegas artistas, súper bien valorado, y por los lectores que me conocen también. El problema es que me conoce muy poca gente. Pero en general la gente que conoce mi trabajo, yo creo que yo me siento bien valorado por ellos. O sea, el que compra un cómic mío después se compra otro. Me gusta. Mañana, 17 de marzo, es el primer Día Nacional del Cómic en España. ¿Cómo ves la iniciativa? Muy bien, porque no sé si traerá algo práctico, pero al menos conseguirá que salga el cómic en la tele y en otros medios y que gente que no sabe nada de esto lo descubra. Eso siempre es bueno. Luego, una vez que lo descubren, si no les gusta, pues pasarán, pero por lo menos es que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen. De esta manera, pues se le da un poco más de visibilidad y creo que es bueno no solo para nosotros, sino para que la gente en general, porque esto es una manera de disfrutar que muchos ni saben que existe y van a alucinar. ¿Qué crees que puede suponer para el sector? El Día del Cómic. Eso, más visibilidad, no sé si pondrá algo más, pero cuando veo, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora o lo que sea, pues es verdad que le prestas atención a eso, que a lo mejor no te habías dado cuenta. En los institutos se trabaja sobre eso. Sí, yo creo que es bueno, no tiene ninguna parte negativa. ¿Y qué cosas e iniciativas se podrían hacer en esa fecha anual que tendremos a partir de este año? Pues cosas como esta, charlas con profesionales, descubrir una profesión alternativa a la gente que está pensando a qué se va a dedicar de mayor, descubrir una forma de ocio o incluso de ilustración para formarse, una forma alternativa a la que ya se conoce. Yo me gustaría preguntar el por qué es tan importante el Festival de Angoulême para un dibujante de cómic y cómo te ayuda el francés en este festival. Bueno, el francés ha sido imprescindible porque, al contrario de lo que nos creemos, la gente no sabe inglés por todo. Y en Francia particularmente, los que tienen la edad de ser editores no suelen saber inglés. Y español mucho menos. Entonces, si tú quieres relacionarte con ellos, y tú eres el principal interesado, pues lo suyo es que aprendas francés, ¿no? Y aprender idiomas nunca sobra. Es una cosa que aprendí de mi abuelo, una cosa que no te ocupa lugar y sí que te puede servir, ¿no? Y tanto si es francés como si es cualquier otro idioma. Todo lo que aprendas es bueno. Aprender francés para un autor
La importancia que tiene Angoulême es que es el festival más importante que hay en Europa, y cuando tienes proyectos para intentar publicar, es una manera de ir en un solo viaje, en 4 días, contactar con editores de todo el mundo, de cualquier país. Y claro, si sabes idiomas puedes hablar con ellos, si no, no. Y es la manera de conocerlos en persona, que es súper importante, porque tú puedes mandar por correo cosas, pero si antes los has conocido en persona y saben quién eres, es muy diferente. Hola, Hola. quería saber cómo es tu plan de trabajo y cómo lo enfocan. ¿Te refieres a cómo realizo las páginas y todo eso? Bueno, primero tengo una libreta en la que voy apuntando todas las ideas que se me ocurren. Y a veces algunas se pueden convertir en historieta o a veces no. A veces juntando dos sale algo. Luego decido qué proyecto voy a hacer, porque la verdad es que hacer un proyecto de cómic es súper costoso en términos de energía y económicos también, ¿no? Si sabes que a lo mejor vas a necesitar un año de dibujar, pues tienes que pensarte muy bien, sobre todo cuando ya vas haciéndote mayor. Dices, ¿cuántos años me quedan para jubilarme? 15. Pues, ¿cuántos TVOs puedo hacer? Tampoco puedo hacerlo todo. Voy a elegir muy bien lo que voy a hacer, ¿no? Y intentas que sea una temática que pueda interesar al público. Porque si haces un cómic, cada vez que haces un cómic y fracasa, puede acabarse ahí tu carrera. Porque luego igual ya no tienes ni los medios ni la confianza de algún editor para poder hacer el siguiente, ¿no? O sea, en cada libro nos la jugamos. Entonces, tienes que decidir muy bien, sopesar qué libros quieres hacer, ¿no? Una vez que ya decides la obra que vas a hacer, pues te pones a inventarte los personajes, a inventarte la historia, a escribirla, haces unas páginas de prueba y normalmente eso se presenta a un editor para que valore el publicarlo, ¿no? Y entonces él te puede adelantar el dinero que espera recuperar luego con las ventas para que tú vayas haciendo. Si consigues eso, pues vas trabajando y cobrando. Si no lo consigues, pues igual tienes que dejar ese proyecto y hacer otro. Que es lo que me pasó a mí cuando acabé la saga de Atlas, que a pesar de estar publicada en muchos idiomas, no me dio mucho dinero y cuando hice el siguiente proyecto no conseguí venderlo a nadie. Después hice otro que tampoco lo conseguí vender y después hice otro que tampoco lo conseguí vender. Y claro, ahí estuve a punto de dejar el oficio, ¿no? Pero finalmente gané un premio con Curtis Hill, pude seguir dibujando un poco más, cuando lo publiqué lo vendí, gané algo más de dinero, luego, como ya estaba hecho, pude venderlo a otras editoriales de otros países y así fui subsistiendo y haciendo los otros proyectos que también los acabé publicando y vendiendo a otros países. Y finalmente estoy haciendo este, que es el más ambicioso que he hecho nunca, que llevo ya 6 años trabajando en él a ratos y documentándome, y finalmente he conseguido un contrato con una editorial para publicarlo en francés para poder seguir haciéndolo. Cuando acabe este, pues ya lo veremos, pero de momento tengo para 4 o 5 años. Ahora vamos a hacer una batería de preguntas cortas y respuestas rápidas, intuitiva y sincera. Sí. Artista de cómic extranjero preferido. Corben. Artista del cómic español, hombre y mujer preferidos. Max. Ana Miralles. Cómic español que más te ha gustado. Los surcos del azar. Cómic extranjero que recomiendas. Torgal. ¿Con qué autores te gustaría trabajar en un proyecto común? Con Dani Acuña. Y muchas gracias por tu tiempo y esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Yo quiero aprovechar también para hacer una pregunta, a ver si eres capaz de... Si tuvieras que elegir un álbum con el que quedarte, decir, bueno, este es mi álbum preferido siempre. Todo lo que se publique no va a ser mejor que este, porque este es mi álbum para siempre. ¿Podrías decir uno? Podría decir varios. Uno, por ejemplo, sería Loba, de la serie Torgal, que para mí es un cómic redondo que cuando llegas a la última página dices, tío, esto es inmejorable, tanto a nivel de dibujo como de guión. Luego de Asterix me quedaría con algunos, pero el combate de los jefes me parece genial, a nivel de dibujo y a nivel de guión. Y Bloodstar de Corben también es una de mis obras favoritas. Tengo varios cómics en la lista que digo, estos son inmejorables. Son mi modelo de cómo me gustaría a mí hacer un cómic. Otra cosa que se me ocurre es que cualquiera que ha podido ver tu obra ve que el color es una parte fundamental de ella. Destaca muchísimo, es decir, es un colorista impresionante.
No sé cómo gestiona. La verdad es que solo soy colorista, bueno, de lo mío. Hago trampas igual que con los guiones. Yo parece que dibujo muy bien todo porque todo lo que dibujo lo dibujo bien, pero porque solo dibujo las cosas que sé dibujar. Si tuviera que hacer ciudades, serían una mierda. Por lo tanto, en mis guiones no hay ciudades. Me hago esas trampas, ¿no? Y con el color hago lo mismo. Yo coloreo, o sea, dibujo las cosas que tengo ganas en ese momento porque es lo que estoy estudiando, yo qué sé. Yendo de excursión, me fijo en cómo son las sombras de las montañas y tal, pues eso es lo que hago que en mi guión aparezca eso, ¿no? Porque una historia, puedes contar la misma historia en un cómic de vaqueros, en uno de vikingos, en uno de la Guerra Mundial. Puedes contar exactamente la misma historia con diferentes ambientes, ¿no? Yo lo que hago es intentar contar una historia interesante y ambientarla en lo que yo quiero dibujar en ese momento, porque en realidad es como sale mejor. Aparte de que yo disfruto más, lo hago más deprisa y el lector lo aprecia más porque está mejor hecho, la verdad. Entonces con el color pasa lo mismo, hago la misma trampa, coloreo, o sea, ambiento los cómics en sitios que yo quiero colorear. Porque a veces he hecho pruebas para otros dibujantes y no es lo mismo. Lo que pasa es que los paisajes que aparecen en tu viñeta son. Yo también. Sí, pero eso no lo puedes hacer a base de fotos o de otros dibujantes. Muchos dibujantes aprenden a dibujar copiando a otros dibujantes, ¿no? Incluido yo también. Pero a dibujar montañas, por ejemplo, no he aprendido mirando cómo lo hacen otros dibujantes, sino que me gusta mucho caminar. Desde hace 30 años, todos los sábados he estado yendo de excursión. En verano me ibas a los Alpes o a los Pirineos o a hacer rutas más largas y más altitud. Y claro, aquello es una información visual que es abrumadora. Para un artista es alucinante. Y el ambiente que hay, aparte de lo que ves, que eso lo puedes captar en una foto, el ambiente que hay allí, que no lo puedes captar en una foto, lo puedes transmitir en un cómic. Y como eso me gusta, sale. Los coches, como también me gusta dibujarlos, pues hago un cómic de coches y también parece que tienen otra vida que en otros cómics. Es porque detrás, como decía Mateo, detrás hay una verdad. Yo conozco el tema y lo puedo transmitir mejor. Pero siempre haciendo trampas. Yo no es que conozca todos los temas, conozco muy pocos y en eso me centro. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y bueno, no sé si queréis preguntar cosas o decirle algo. Bueno, puedes contarle si quieres un poco del proyecto que bueno, sí, esto lo he traído para que quiera llevárselo. El proyecto que estoy haciendo ahora es convertir a cómic las memorias de mi abuelo en la guerra civil y en la guerra mundial. Porque para mí era lo normal, un abuelo así, pero poco a poco me he dado cuenta que tenía un abuelo que era una cosa rara. Había estado en la guerra civil y en la mundial y encima contaba muchas cosas, al contrario que otros que estaban muy traumatizados y no querían recordarse de nada de eso. Mi abuelo no solo se acordaba, sino quería que eso no se olvidara y encima tenía un talento contando las cosas que era bestial, ¿no? Y cuando se murió, encontramos 3 cuadernos que había escrito con sus memorias, que no lo sabíamos muchas cosas que nos había contado, pero en las memorias había una serie de detalles que no los he encontrado en ningún libro de historia, porque te suelen hablar de generales, de políticos y tal y cual. Pero él hablaba de cómo vivieron ellos los campos de concentración, cómo eran las barracas, qué tiempo hacía el día que entraron en tal campo, cómo se trasladaron a otro. Había una cantidad de detalles que digo, esto es que no... Mucha gente que es descendiente de gente que ha pasado por lo mismo no lo sabe y lo querría saber, ¿no? Digo, esto podría ser interesante tanto para españoles como para franceses que son descendientes de españoles que fueron allí y ya se quedaron. Y a mí mismo me interesaba mucho porque siempre había oído estas historias, pero cuando te decía que conducía un tanque, pues no sabías ni qué tanque era, ¿no? Y poco a poco lo que he hecho ha sido, con el pretexto de que lo necesito para dibujarlo, investigar para averiguar lo que siempre había querido saber sobre mi abuelo y podérselo contar a los que siempre han querido saber sobre sus abuelos, ¿no? Y llevo 6 años documentándome, ya tengo más o menos toda la documentación que necesito y ya llevo unas 70 páginas dibujadas de una historia que tendrá 350, que cuenta la odisea que vivió mi abuelo bajo 5 banderas, que son la Republicana Española. Cuando empezó la guerra se alistó voluntario, estuvo en una brigada de choque, que era la brigada Garibaldi, con los italianos. Después, cuando perdieron la guerra, pasó a Francia, estuvo en campos de concentración, en campos de trabajos forzados, estuvo construyendo, bueno, para salir de los campos de trabajo se alistó con los ingleses, como había sido tanquista en España, sabía de mecánica y se apuntó para mantenimiento de tanques en la British Expeditionary Force, que era la fuerza que habían traído los ingleses para intentar parar a los alemanes. Una vez estuvo allí,
le pilló la batalla de Dunkerque, consiguió salvarse robando un tanque y yéndose para el sur. Al final recorrió toda Francia en bicicleta, en camión, andando, en tren, hasta que al final lo pillaron los alemanes cerca de Angoulême, justamente. Y allí pues estuvo también otra vez en campo de concentración, luego trabajos forzados, estuvo construyendo una base de submarinos en el norte de Francia, de allí se fugó. Bueno, ya voy por 4 banderas, ¿no? Primero estuvo en la República Española, luego en la francesa, después estuvo bajo la bandera británica, luego lo atraparon los alemanes y estuvo trabajando para ellos. Allí tuvo una explosión de una granada de gas y perita y tenía una lesión aquí por gas mostaza. Y después se fugó y consiguió volver a España y aquí lo condenaron otra vez a trabajos forzados y estuvo bajo la bandera franquista también. Y esos años que son los que le pasaron aventuras, entre comillas, que no le han pasado a mucha gente, son los que quiero contar aquí. Porque no quiero contar una historia así banal que le pueda pasar a cualquiera, ¿no? Sino una historia que, ante todo, es una superaventura, de esto que quieres saber qué pasó después, pero aparte va a ser un libro con un valor histórico porque todo lo que sucede y los sitios donde transcurre están documentados y son verídicos. Y creo que es una obra súper interesante para cualquiera y especialmente para los que siempre han querido saber qué pasó con aquella gente. Y a nivel de dibujo, pues estoy dando el do de pecho y haciendo lo mejor que puedo. Y este libro lo voy a publicar como los últimos que he hecho, mediante un crowdfunding, que es simplemente una venta anticipada. El que quiera el libro lo puede comprar antes de que se haga y de esa manera yo tengo el dinero para pagar la imprenta y he abierto una página web en la que se puede inscribir la gente si quiere que le avisemos cuando se ponga en marcha. Así que aquí en el folleto tenéis el link y si queréis, pues... Y si no queréis apuntaros, da igual, aquí en el folleto tenéis información sobre de qué va el cómic, algunas fotos de las que conservó mi abuelo y todo eso. Creo que está interesante. Bueno, de todo esto, la charla que tendremos ahora con algunos segundos de la ESO, con nuestros compañeros de segundo bachiller, tratará un poco sobre este proceso de creación. Vale, yo creo que aquí ya podemos dar por finalizada su parte de la entrevista y vamos preparando la siguiente más